Capítulo 7. Por gracia, por medio de la fe. Considero conveniente hacerme un poco a un lado para pedirle a mi lector que observe en adoración el manantial de nuestra salvación, que es la gracia de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Porque Dios es misericordioso, por eso los pecadores son perdonados, convertidos, purificados y salvados. No es algo que haya en ellos, o que pueda haber en ellos jamás, que son salvados, pero es debido al amor ilimitado, la bondad, la piedad, la compasión, la misericordia y la gracia de Dios. Quédate un momento entonces junto al manantial. Contempla el río limpio de agua de vida que sale del trono de Dios y del Cordero. ¿Qué abismo es la gracia de Dios? ¿Quién podría medir su anchura? ¿Quién podría sondear su profundidad? Como todo el resto de los atributos divinos, es infinita. Dios es plenitud de amor, pues Dios es amor. Dios es plenitud de bondad. El propio nombre Dios es una abreviatura de bueno. La bondad ilimitada y el amor entran en la propia esencia de la deidad. Es debido a que para siempre es su misericordia que los hombres no son destruidos, debido a que nunca decayeron sus misericordias, que los pecadores son conducidos hacia Él y perdonados. Recuerda esto muy bien, o podrías caer en el error de fijar demasiado tu mente en la fe, que es el canal de salvación, como para olvidar la gracia, que es la fuente y el origen de la propia fe. La fe es la obra de la gracia de Dios en nosotros. Nadie puede decir que Jesús es el Cristo si no fuera por el Espíritu Santo. Ninguno puede venir a mí, dice Jesús, si el Padre que me envió no le trajere. De tal forma que la fe, que consiste en venir a Cristo, es el resultado de la atracción divina. La gracia es la primera y la última causa motriz de la salvación, y la fe, esencial como es únicamente una parte importante de la maquinaria que la gracia emplea. Somos salvados por medio de la fe, pero la salvación es por gracia. Hagan resonar esas palabras como con trompeta de arcángel. Por gracia sois salvos, qué buenas nuevas para los que son indignos. La fe ocupa la posición de un canal o una tubería. La gracia es la fuente y el torrente. La fe es el acueducto a lo largo del cual desciende la corriente de la misericordia para refrescar a los sedientos hijos de los hombres. Es una verdadera lástima cuando el acueducto se rompe. Es un triste espectáculo ver alrededor de Roma los diversos y nobles acueductos que ya no transportan agua a la ciudad, porque los arcos están quebrados y las maravillosas estructuras están en ruinas. El acueducto ha de ser conservado íntegro para que transporte la corriente, y aún así la fe ha de ser verdadera y sana, conectando directamente con Dios y viniendo directo a nosotros, para que pueda ser un canal aprovechable de misericordia para nuestras almas. Quisiera recordarte de nuevo que la fe es únicamente el canal o acueducto y no es el manantial, y no debemos mirarla tanto como para exaltarla por encima de la divina fuente de toda bendición que yace en la gracia de Dios. Nunca conviertas a tu fe en un Cristo, ni la consideres como si fuera la fuente independiente de tu salvación. Nuestra vida se encuentra al mirar a Jesús y no al poner nuestros ojos en nuestra propia fe. Por fe, todas las cosas se vuelven posibles para nosotros. Sin embargo, el poder no está en la fe, sino en el Dios en quien se apoya la fe. La gracia es la locomotora y la fe es la cadena por la cual el vagón del alma es enganchado al poder motriz. La justicia de la fe no es la excelencia moral de la fe, sino la justicia de Cristo que la fe sujeta y se apropia. La paz interior del alma no se deriva de la contemplación de nuestra propia fe, sino que nos llega proveniente de aquel que es nuestra paz, el borde de cuyo manto es tocado por la fe y emana de él un poder que penetra en el alma. Comprueba entonces, querido amigo, que la debilidad de tu fe no te destruirá. Una mano trémula puede recibir una dádiva de oro. La salvación del Señor puede llegarnos aunque solo tengamos fe como un grano de mostaza. El poder radica en la gracia de Dios y no en nuestra fe.
Grandes mensajes pueden ser enviados a lo largo de finos alambres y el testimonio que produce la paz del Espíritu Santo puede alcanzar el corazón a través de una fe del grueso de un hilo que parecería casi incapaz de sostener su propio peso. Piensa más en aquel a quien miras que en la mirada misma. Has de apartar tu mirada incluso de tu propio mirar y no ver nada más que a Jesús y a la gracia de Dios revelada en él. Capítulo 8. ¿Qué es la fe? ¿Qué es esta fe de la que se dice por gracia sois salvos por medio de la fe? Hay muchas descripciones de la fe, pero casi todas las definiciones que me he encontrado me hicieron entenderla menos de lo que la entendía antes de verlas. Un negro dijo, al momento de leer un capítulo, que lo confundiría, y es muy probable que haya hecho eso, aunque él quiso decir que lo expondría. Podemos explicar la fe hasta el punto que nadie la entienda. Espero no ser culpable de la misma falta. La fe es la cosa más sencilla y tal vez debido a su sencillez sea lo más difícil de explicar. ¿Qué es la fe? Está constituida por 3 elementos: conocimiento, creencia y confianza. El conocimiento viene primero. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? Necesito ser informado de un hecho antes de poder creerlo. La fe es por el oír. Primero debemos oír para poder saber qué hemos de creer. En ti confiarán los que conocen tu nombre. Una medida de conocimiento es esencial para la fe. De aquí la importancia de obtener conocimiento. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Tal fue la palabra del antiguo profeta. Y es todavía la palabra del Evangelio. Escudriña las Escrituras y aprende lo que enseña el Espíritu Santo concerniente a Cristo y su salvación. Busca conocer a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Que el Espíritu Santo te conceda el espíritu del conocimiento y del temor del Señor. Conoce el Evangelio, conoce en qué consisten las buenas nuevas, cómo hablan de perdón inmerecido y de cambio de corazón, de adopción a la familia de Dios y de otras innumerables bendiciones. Conoce especialmente a Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador de los hombres, unido a nosotros por su naturaleza humana y sin embargo uno con Dios, siendo así capaz de actuar como mediador entre Dios y el hombre, capaz de poner su mano sobre hombros y ser el vínculo que conecta al pecador con al juez de toda la tierra. Esfuérzate por conocer más y más a Cristo Jesús. Esfuérzate especialmente por conocer la doctrina del sacrificio de Cristo, pues el punto del que pende principalmente la fe salvadora es este. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Debes saber que Jesús fue hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado de un madero. Abreva profundamente de la doctrina de la obra sustitutiva de Cristo, pues allí está el más dulce consuelo posible para los culpables hijos de los hombres, puesto que Dios por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La fe comienza con el conocimiento. La mente prosigue a creer que estas cosas son ciertas. Cree que Dios existe y que oye los clamores de los corazones sinceros, que el Evangelio proviene de Dios, que la justificación por fe es la grandiosa verdad que Dios ha revelado por su Espíritu en estos postreros días, más claramente que nunca. Entonces, el corazón cree que Jesús es ciertamente y en verdad nuestro Dios y Salvador, el Redentor de los hombres, el profeta, sacerdote y rey de su pueblo. Todo esto es aceptado como una verdad segura, que no ha de ser cuestionada. Pido a Dios que puedas llegar de inmediato a esto. Cree firmemente que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, que su sacrificio es completo y plenamente aceptado por Dios a favor del hombre, de tal forma que el que cree en Jesús no es condenado. Cree en estas verdades como crees en otras declaraciones, pues la diferencia entre la fe común y la fe salvadora radica principalmente en los objetos sobre quienes es aplicada.
Cree en el testimonio de Dios tal como crees en el testimonio de tu propio padre o amigo. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Hasta aquí has logrado un avance hacia la fe. Solo se requiere un ingrediente adicional para completarla, que es la confianza. Confíate al Dios misericordioso. Apoya tu confianza en el Evangelio de la gracia. Confía tu alma al Salvador que muere y vive. Lava tus pecados en la sangre expiadora. Acepta su perfecta justicia y todo estará bien. La confianza es la sangre vital de la fe. No hay fe salvadora sin confianza. Los puritanos solían explicar por la fe por medio de la palabra reclinación. Quería decir apoyarse sobre algo. Reclínate con todo tu peso sobre Cristo sería una mejor ilustración todavía si yo dijera: cae cuán largo eres y acuéstate sobre la roca de los siglos. Arrójate sobre Jesús, descansa en Él, entrégate a Él. Hecho eso, has ejercido la fe salvadora. La fe no es algo ciego, pues la fe comienza con el conocimiento. No es algo especulativo, pues cree hechos de los cuales está segura. No es algo impráctico ni fantasioso, pues la fe confía y apuesta su destino a la verdad de la revelación. Esta es una forma de describir qué es la fe. Me pregunto si ya te he confundido. Permíteme intentar otra vez. La fe es creer que Cristo es lo que dijo ser y que hará lo que ha prometido hacer y luego esperar esto de Él. Las Escrituras afirman que Jesucristo es Dios, Dios encarnado, que es perfecto en su carácter, que fue hecha ofrenda por el pecado a favor nuestro, que llevó nuestros pecados en su propio cuerpo en el madero. La Escritura dice de Él que terminó con la transgresión, que puso un término al pecado y que trajo una justicia sempiterna. Los registros sagrados nos dicen adicionalmente que resucitó de los muertos, que Él vive siempre para interceder por ellos, que ha ascendido a la gloria y que ha tomado posesión del cielo a favor de su pueblo, y que pronto vendrá de nuevo y juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Hemos de creer con toda firmeza que así será, pues este es el testimonio de Dios el Padre cuando dijo: Este es mi Hijo amado, a Él oíd. Esto es testimoniado también por Dios el Espíritu Santo, pues el Espíritu ha testificado de Cristo, tanto en la palabra inspirada como por diversos milagros y por su obra en los corazones de los hombres. Hemos de creer que este testimonio es veraz. La fe cree también que Cristo hará aquello que ha prometido, que puesto que ha prometido no echar fuera a nadie que acuda a Él, es cierto que no nos echará fuera si venimos a Él. La fe cree que puesto que Jesús dijo: el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna, debe ser cierto, y si nosotros recibimos esta agua viva de Cristo, permanecerá en nosotros y saltará en nosotros en torrentes de una vida santa. Cualquier cosa que Cristo nos hubiese prometido, la hará, y debemos creer esto al punto de buscar de sus manos el perdón, la justificación, la preservación y la eterna gloria, según lo que les ha prometido a los que creen en Él. Luego viene el siguiente paso necesario. Jesús es lo que dice que es. Jesús hará lo que dice que hará. Por tanto, cada uno de nosotros ha de confiar en Él, diciendo: Él será para mí lo que Él dice que es, y Él hará por mí lo que ha prometido hacer. Yo me abandono en las manos de aquel que ha sido designado para salvar, para que me salve. Yo descanso en su promesa que hará conforme a lo que ha dicho. Esta es una fe salvadora, y el que la posee tiene vida eterna. Cualesquiera que sean sus peligros y dificultades, sus tinieblas y depresión, sus debilidades y pecados, el que cree así en Cristo Jesús no es condenado y nunca vendrá a condenación. Espero que esta explicación pueda serte útil. Confío en que sea usada por el Espíritu de Dios para dirigir a mi lector a una paz inmediata. No temas, cree solamente, confía y quédate tranquilo. Mi temor
es que el lector se quede contento con entender qué es lo que se debe hacer y, sin embargo, que no lo haga nunca. Es mejor la más pobre fe real que obra que el mejor ideal de fe que se queda en la región de la especulación. El asunto importantísimo es creer en el Señor Jesús de inmediato. No te preocupes por las distinciones y las definiciones. Un hombre hambriento come aunque no comprenda la composición de sus alimentos, la anatomía de su boca o el proceso de la digestión. Vive porque come. Otra persona mucho más capaz entiende enteramente la ciencia de la nutrición, pero si no come se morirá, a pesar de todo su conocimiento. Hay muchos en esta hora sin duda en el infierno que entendieron la doctrina de la fe, pero que no creyeron. Por otro lado, ni uno solo de los que han confiado en el Señor Jesús ha sido echado fuera jamás, aunque no hubiera sido nunca capaz de definir inteligentemente su fe. Oh querido lector, recibe al Señor Jesús en tu alma y vivirás para siempre. El que cree en Él tiene vida eterna. Capítulo 9. ¿Cómo puede ser ilustrada la fe? Para aclarar más todavía el tema de la fe, voy a darles unas cuantas ilustraciones. Aunque solo el Espíritu Santo puede hacer ver a mi lector, es mi deber y mi gozo suministrar toda luz que pueda y orar para que el Divino Señor abra los ojos que están ciegos. Oh, que mi lector alzara él mismo la misma plegaria. La fe que salva tiene sus analogías en el cuerpo humano. El ojo es el que mira. Por medio del ojo introducimos en la mente lo que está lejos. Por una mirada del ojo podemos introducir en la mente al sol y a las lejanas estrellas. Así también, por la confianza traemos cerca de nosotros al Señor Jesús, y aunque esté lejos en el cielo, Él entra en nuestro corazón. Solo mira a Jesús, pues este himno es estrictamente verdadero. Hay vida en una mirada al crucificado, hay vida en este instante para ti. La fe es la mano que sujeta. Cuando nuestra mano toma algo, hace precisamente lo que hace la fe cuando se apropia de Cristo y de las bendiciones de su redención. La fe dice, Jesús es mío. La fe oye acerca de la sangre perdonadora y clama, yo la acepto para que me perdone. La fe considera propios los legados del agonizante Jesús y son suyos, pues la fe es la heredera de Cristo. Él se ha entregado él mismo y todo lo que tiene a la fe. Toma, oh amigo mío, lo que la gracia ha provisto para ti. No estarías robando, pues cuentas con el permiso divino. El que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Sería un insensato aquel hombre que, pudiendo tener un tesoro, simplemente sujetándolo con su mano, siguiera siendo pobre por no hacerlo. La fe es la boca que se alimenta de Cristo. Antes de que el alimento pueda nutrirnos, ha de entrar en nosotros. Comer y beber es algo muy sencillo. Introducimos voluntariamente en la boca nuestro alimento y luego consentimos que descienda a nuestras partes internas, donde es recibido y absorbido en nuestra estructura corporal. Pablo dice, en su epístola a los Romanos, en el capítulo 10, cerca de ti está la palabra en tu boca. Ahora entonces, todo lo que debemos hacer es tragarla y permitir que descienda al alma. Oh, que los hombres tuvieran mucho apetito, pues el que está hambriento y ve comida ante sí, no necesita que se le enseñe a comer. Denme, dijo alguien, un cuchillo y un tenedor y una oportunidad. Él estaba plenamente preparado para hacer lo demás. Verdaderamente un corazón que tiene hambre y sed de Cristo solo tiene que saber que Cristo es dado gratuitamente y lo recibirá de inmediato. Si mi lector se encuentra en un caso semejante, no debe dudar de recibir a Jesús, pues puede estar seguro de que nunca será culpado por hacerlo, pues a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Él nunca rechaza a nadie, sino que autoriza a todos los que vienen a Él que permanezcan siendo hijos para siempre. Las ocupaciones de la vida ilustran la fe de muchas maneras. El labriego entierra la buena semilla y espera, no solo que viva, sino que se multiplique.
tiene fe en el arreglo del pacto que establece, no cesarán la sementera y la siega y es recompensado por su fe. El comerciante pone su dinero al cuidado de un banquero y confía plenamente en la honestidad y solidez del banco. Él confía su capital en manos de otro y se siente mucho más tranquilo que si tuviese el oro sólido encerrado en una caja de hierro. El marinero se entrega confiado al mar. Al nadar levanta sus pies del fondo y se sostiene flotando en el mar. No podría nadar si no se arrojara por completo en el agua. El orfebre mete el precioso metal al fuego que parece ávido de consumirlo, pero lo recibe de nuevo del horno purificado por el calor. No puedes volverte a ninguna parte en la vida sin ver a la fe en operación entre un hombre y otro o entre un hombre y la ley natural. Ahora, así como confiamos en la vida diaria, de igual manera hemos de confiar en Dios según es revelado en Cristo Jesús. La fe existe en diferentes personas en diversos grados, de acuerdo a la medida de su conocimiento o crecimiento en gracia. Algunas veces, la fe no es más que un simple adherirse a Cristo, un sentido de dependencia y una disposición a depender de esa manera. Cuando estás junto a la playa del mar, verás a ciertos moluscos asidos a las rocas. Te acercas con paso ligero a la roca y le das al molusco un golpecito rápido con tu bastón y se despega. Haz la misma prueba con el molusco vecino. Ya le has dado una advertencia, oyó el golpe que le propinaste a su vecino y se pega con todo su poder. Nunca lograrás despegarlo, tú no. Golpea y golpea de nuevo, pero sería más fácil que quebraras la roca. Nuestro pequeño amigo el molusco no sabe mucho, pero se pega. No está enterado de la formación geológica de la roca, pero se pega. Puede pegarse y ha encontrado algo a lo cual pegarse. Este es todo su acervo de conocimiento y lo usa para su seguridad y salvación. La vida del molusco está en aferrarse a la roca y la vida del pecado está en aferrarse a Jesús. Miles de personas del pueblo de Dios no tienen mayor fe que esta. Conocen lo suficiente para asirse a Jesús con todo su corazón y su alma, y esto basta para la paz presente y para la eterna seguridad. Jesucristo es para ellos un Salvador fuerte y poderoso, una roca inconmovible e inmutable. Se aferran por su vida a Él y este aferrarse es su salvación. Lector, ¿no te puedes aferrar tú? Hazlo de inmediato. La fe es vista cuando un hombre se fía de otro debido a un conocimiento de la superioridad de ese otro. Esta es una fe más elevada. Es la fe que conoce la razón para su dependencia y actúa consecuentemente. Yo no creo que el molusco sepa mucho acerca de la roca, pero conforme aumenta la fe se vuelve más y más inteligente. Un ciego se confía a su guía porque sabe que su amigo puede ver y confiado camina donde su guía le conduce. Si el pobre hombre nace ciego, no sabe lo que es la vista, pero sabe que existe tal cosa como la vista y que su amigo la posee y por ello pone libremente su mano en la mano del que puede ver y sigue su conducción. Por fe andamos, no por vista. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esta es una de las mejores imágenes de la fe que pueda haber. Sabemos que Jesús tiene mérito y poder y bendición en sí que nosotros no poseemos, y por tanto de buen grado nos confiamos a Él para que sea para nosotros lo que no podemos ser para nosotros mismos. Confiamos en Él como el ciego confía en su guía. Él nunca traiciona nuestra confianza, más bien nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Todo niño que asiste a la escuela tiene que ejercitar la fe mientras aprende. Su maestro le enseña geografía y le instruye en cuanto a la forma de la tierra y la existencia de ciertas grandes ciudades e imperios. El muchacho no sabe si estas cosas son ciertas, excepto que cree en su maestro y en los libros que pone en sus manos. Eso es lo que tendrás que hacer con Cristo si has de ser salvo. Si has de saber simplemente por qué Él te lo dice, creer porque Él te asegura que así es y confiarte a Él porque Él te promete que el resultado será la salvación. Casi todo lo que tú y yo sabemos nos ha llegado por fe. Se lleva a cabo un descubrimiento científico y estamos seguros de ellos. ¿Sobre qué base lo creemos? Con base en la autoridad de ciertos hombres sabios bien conocidos, cuyas reputaciones están establecidas.
Nosotros no hemos hecho nunca y ni siquiera hemos visto nunca sus experimentos, pero creemos en su testimonio. Tú debes hacer algo semejante con relación a Jesús. Debido a que Él te enseña ciertas verdades, tú debes ser su discípulo y creer en sus palabras. Porque ha realizado ciertos actos, debes ser su cliente y confiarte a Él. Él es infinitamente superior a ti y se presenta a tu confianza como tu Maestro y Señor. Si le recibes a Él y sus palabras, serás salvado. Otra forma de fe más excelsa es esa fe que brota del amor. ¿Por qué confía un niño en su padre? La razón por la que un niño confía en su padre es porque le ama. Bienaventurados y felices son aquellos que tienen una dulce fe en Jesús, entrelazada con un profundo afecto por Él, pues esta es una confianza sosegada. Estos amantes de Jesús son embelesados por su carácter y deleitados por su misión. Son transportados por la misericordia que ha manifestado y por tanto no pueden evitar confiar en Él, porque le admiran, le reverencian y le aman tanto. La manera de confiar amorosamente en el Salvador puede ser ilustrada así. Una dama es la esposa del más eminente médico de la época. Ella es presa de una peligrosa enfermedad y queda postrada debido a su rigor. Sin embargo, está asombrosamente calmada y tranquila, pues su esposo ha hecho de esta enfermedad su estudio especial y ha sanado a miles que fueron afligidos de similar manera. Ella no está turbada en lo más mínimo, pues se siente perfectamente segura en las manos de alguien tan querido para ella, y en quien la habilidad y el amor están combinados en sus formas más elevadas. Su fe es razonable y natural. Su esposo, desde todo punto de vista, merece esa fe de parte de ella. Este es el tipo de fe que los más felices de los creyentes ejercen para con Cristo. No hay médico como Él, nadie puede salvar como Él puede. Nosotros le amamos y Él nos ama y por tanto nos ponemos en sus manos. Aceptamos cualquier cosa que prescriba y hacemos todo lo que nos ordene. Sentimos que nada podría ser ordenado erróneamente mientras Él sea el director de nuestros asuntos, pues Él nos ama muchísimo para permitir que perezcamos o suframos un solo tormento innecesario. La fe es la raíz de la obediencia, y esto puede ser visto claramente en los asuntos de la vida. Cuando un capitán confía a un piloto que conduzca su embarcación a puerto, él maneja la embarcación de acuerdo a sus instrucciones. Cuando un viajero confía en un guía para que lo conduzca a través de un paso difícil, sigue el sendero que el guía le señale. Cuando un paciente cree en un médico, sigue cuidadosamente sus prescripciones y direcciones. La fe que rehúsa obedecer los mandatos del Salvador es una mera pretensión y no salvará el alma nunca. Nosotros confiamos que Jesús nos salvará. Seguimos esas direcciones y somos salvos. Mi lector no debe olvidar esto. Confía en Jesús y demuestra tu confianza haciendo todo lo que te ordene. Una notable forma de fe surge del conocimiento convencido. Esto viene del crecimiento en la gracia y es la fe que cree en Cristo porque le conoce y confía en Él porque le ha demostrado ser infaliblemente fiel. Una anciana cristiana tenía el hábito de escribir P y C en el margen de su Biblia siempre que había probado y comprobado una promesa. Cuán fácil es confiar en un Salvador probado y comprobado. Tú no puedes hacer esto todavía, pero lo harás. Todo tiene que tener un principio. Tendrás una fe vigorosa a su debido tiempo. Esta fe madura no pide señales y muestras, sino cree valerosamente. Mira la fe del capitán del barco. Con frecuencia me he sentido asombrado. Suelta los cables y se aleja de la tierra a todo vapor. Durante días, semanas o incluso meses, nunca ve alguna vela o tierra. Sin embargo, prosigue su rumbo sin miedo día y noche hasta que una mañana avisora justo enfrente el anhelado puerto hacia el cual ha estado timoneando. ¿Cómo encontró su camino sobre el abismo sin ningún vestigio? Ha confiado en su brújula, su mapa de navegación, su catalejo y los cuerpos celestes, y obedeciendo su guía sin ver tierra, ha maniobrado con tal precisión que no necesita cambiar
ningún punto para entrar a puerto. Es algo maravilloso navegar a toda vela o en un vapor sin nada a la vista. Espiritualmente, es algo bendito abandonar por completo las costas de la vista y del sentimiento y decir adiós a los sentimientos interiores, a las providencias alentadoras, a las señales, los signos y las cosas parecidas. Es glorioso estar lejos en medio del océano del amor divino, creyendo en Dios y maniobrando directo hacia el cielo por medio de la dirección de la palabra de Dios. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. A ellos les será administrada una abundante entrada al fin y un viaje seguro en el camino. ¿No pondrá mi lector su confianza en Dios en Cristo Jesús? Allí reposo yo con gozosa confianza. Hermano, ven conmigo y cree en nuestro Padre y nuestro Salvador. Ven sin demora. Capítulo 10. ¿Por qué somos salvados por fe? ¿Por qué es seleccionada la fe como el canal de salvación? Sin duda, esta pregunta surge con frecuencia. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Es ciertamente la doctrina de la Santa Escritura y la ordenanza de Dios, pero ¿por qué es así? ¿Por qué es seleccionada la fe en lugar de la esperanza o el amor o la paciencia? Nos conviene ser modestos al responder a tal pregunta, pues los caminos de Dios no siempre podrán ser entendidos. Tampoco se nos permite cuestionarlos presuntuosamente. Humildemente quisiéramos responder que hasta podemos decir la fe ha sido seleccionada como el canal de la gracia porque en la fe hay una adaptación natural para ser usada como un receptor. Supón que estoy a punto de dar limosna a un pobre. La pongo en su mano. ¿Por qué? Bien, no sería muy adecuado ponerla dentro de su oído o colocarla sobre su pie. La mano parece hecha a propósito para recibir. Entonces, en nuestra estructura mental, la fe es creada a propósito para ser un receptor. Es la mano del hombre y hay una conveniencia en recibir gracia por su medio. Permíteme exponer esto de manera sumamente sencilla. La fe que recibe a Cristo es un acto tan simple como cuando tu hijo recibe de ti una manzana, pues tú se la ofreces y prometes dársela si viene por ella. La creencia y el acto de recibir se relacionan únicamente a una manzana, pero constituyen precisamente el mismo acto que la fe, que trata con la salvación eterna. Lo que la mano del niño es para la manzana, eso es tu fe para la perfecta salvación de Cristo. La mano del niño no hace a la manzana, ni mejora a la manzana, ni merece la manzana, solo la toma y la fe es escogida por Dios para que sea la receptora de la salvación, porque no pretende crear la salvación ni ayudar en ella, sino solo se contenta con recibirla humildemente. La fe es la lengua que suplica el perdón, la mano que lo recibe y el ojo que lo ve, pero no es el precio que la compra. La fe nunca presenta su propia argumentación, sino que basa su argumento en la sangre de Cristo. Se convierte en un buen siervo que trae al alma las riquezas del Señor Jesucristo, porque reconoce de dónde las extrajo y admite que solamente la gracia le confió esas riquezas. La fe, además, es seleccionada sin duda porque da toda la gloria a Dios. Es por fe para que sea por gracia y es por gracia para que no haya jactancia, pues Dios no tolera la altivez. Al altivo mira de lejos y no alberga ningún deseo de acercarse a Él. Él no dará la salvación de alguna manera que sugiera o fomente el orgullo. Pablo dice, no por obras para que nadie se gloríe. Ahora, la fe excluye toda jactancia. La mano que recibe caridad no dice, se me debe agradecer por aceptar el don. Eso sería absurdo. Cuando la mano conduce el alimento a la boca, no le dice al cuerpo, dame las gracias, pues yo te alimento. Lo que hace la mano es algo muy simple, aunque a la vez es algo muy necesario, y nunca recibe la gloria para sí en lo que hace. Así, Dios ha seleccionado la fe para que reciba el indecible don de su gracia, porque no puede asignarse ningún crédito y debe adorar al misericordioso Dios que es el dador de todo bien. La fe coloca la corona sobre la cabeza digna y por tanto el Señor Jesús decidió poner la corona sobre la cabeza de la fe diciendo, tu fe te ha salvado. Ve en paz.
A continuación, Dios selecciona la fe como el canal de salvación porque es un método seguro que une al hombre con Dios. Cuando el hombre confía en Dios hay un punto de unión entre ellos y esa unión garantiza bendición. La fe nos salva porque hace que nos aferremos a Dios y así nos conduce a una conexión con Él. A menudo he usado la siguiente ilustración, pero voy a repetirla ahora porque no se me ocurre otra mejor. Me cuentan que hace años un bote zozobró en las cercanías de las cataratas del Niágara y 2 hombres iban siendo arrastrados por la corriente. Entonces algunas personas que estaban en la orilla se las arreglaron para lanzarles una cuerda y ambos pudieron sujetarse a ella. Uno de esos hombres se mantuvo sujetado firmemente y fue sacado salvo a la ribera, pero el otro, viendo un gran tronco que pasaba flotando junto a él, imprudentemente soltó la cuerda y se sujetó al tronco, pues era más grande que la cuerda y aparentemente más fácil para sujetarse. ¡Ay! El tronco con el hombre sujetado a él se despeñó en el vasto abismo porque no había ningún vínculo entre el tronco y la ribera. El tamaño del tronco no fue de ningún beneficio para el hombre que se sujetó a él. Se necesitaba alguna conexión con la ribera para que se produjera la seguridad. De igual manera, cuando un hombre confía en sus obras o en los sacramentos o en cualquier otra cosa de esa naturaleza, no será salvo porque no hay ningún vínculo entre ese hombre y Cristo. Pero la fe, aunque parezca ser una cuerda delgada, está en las manos del grandioso Dios en la ribera. El poder infinito atrae hacia sí la línea de sujeción y así libra al hombre de la destrucción. Oh, la fe es bienaventuranza porque nos une a Dios. Además, la fe es elegida porque toca los impulsos de la acción. Aun en las cosas comunes, la fe de un cierto tipo yace en la raíz de todo. Me pregunto si estaría equivocado si dijera que no hacemos nada nunca excepto a través de una fe de algún tipo. Si camino a lo largo de mi estudio, es debido a que creo que mis piernas me transportarán. Un hombre come porque cree en la necesidad de los alimentos. Entra en los negocios porque cree en el valor del dinero. Acepta un cheque porque cree que el banco lo honrará. Colón descubrió América porque creía que había otro continente al otro lado del océano, y los padres peregrinos colonizaron una parte de ella porque creían que Dios estaría con ellos en estas costas rocosas. La mayoría de los hechos grandiosos han nacido de la fe. Para bien o para mal, la fe obra maravillas en el hombre en quien mora. La fe, en su forma natural, es una fuerza prevaleciente en todo, que entra en todo tipo de acciones humanas. Posiblemente, aquel que se mofa de la fe en Dios es el hombre que en una forma perversa tiene mayor fe. En verdad, usualmente cae en una credulidad que sería ridícula si no fuera vergonzosa. Dios da la salvación por medio de la fe, porque al crear la fe en nosotros toca así el móvil de nuestras emociones y acciones. Ha tomado posesión de la batería, por decirlo así, y ahora puede enviar la sagrada corriente a cada una de las partes de nuestra naturaleza. Cuando creemos en Cristo y Dios ha entrado en posesión del corazón, entonces somos salvos del pecado y somos conducidos al arrepentimiento, la santidad, el celo, la oración, la consagración y toda otra cosa de gracia. Lo que el aceite es para las ruedas, lo que las pesas son para el reloj, lo que las alas son para un pájaro, lo que las velas son para un barco, eso es la fe para todos los deberes y servicios santos. Ten fe y todas las otras gracias se darán y se continuarán recibiendo. Además, la fe tiene el poder de obrar por amor. Influencia los afectos hacia Dios y persuade al corazón a buscar las mejores cosas. El que cree en Dios amará a Dios más allá de toda duda. La fe es un acto del entendimiento, pero también procede del corazón. Con el corazón se cree para justicia, y de aquí que Dios dé la salvación a la fe porque es vecina de los afectos y está casi emparentada con el amor. El amor es el autor y fomentador de todo sentimiento y todo acto santo. El amor a Dios es obediencia. El amor a Dios es santidad. Amar a Dios y amar al hombre es ser conformado a la imagen de Cristo, y esto es la salvación. Además,
La fe crea paz y gozo. El que la posee descansa y está tranquilo. Es alegre y gozoso, y esto es una preparación para el cielo. Dios otorga todos los dones celestiales a la fe. Por esta razón, entre otras, porque la fe obra en nosotros la vida y el espíritu que han de ser manifestados eternamente en el mundo mejor de arriba. La fe nos provee de la armadura para esta vida y de la educación para la vida venidera. Habilita al hombre para vivir y morir sin miedo, prepara tanto para la acción como para el sufrimiento. Y de aquí que el Señor la seleccione como el medio más apropiado para proporcionarnos la gracia y de esta manera asegurarnos para la gloria. Ciertamente, la fe hace por nosotros lo que ninguna otra cosa podría hacer, nos da gozo y paz y nos conduce a entrar en el reposo. ¿Por qué los hombres intentan ganar la salvación por otros medios? Un antiguo teólogo dice: un siervo necio al que se le ordene que abra una puerta, apoya su hombro contra ella y la empuja con todo su poder, pero la puerta no se mueve y no puede entrar por mucho que se esfuerce. Otro llega con una llave y fácilmente abre la cerradura y entra con suma facilidad. Los que quieren ser salvados por obras están empujando a las puertas del cielo sin ningún resultado, mas la fe es la llave que abre la puerta de inmediato. Lector, ¿no usarás esa llave? El Señor te manda que creas en su amado Hijo, y por ello puedes hacerlo y al hacerlo vivirás. ¿Acaso no es esta la promesa del Evangelio? El que creyere y fuere bautizado será salvo. Marcos 16:16. ¿Cuál podría ser tu objeción a una forma de salvación que se recomienda a sí misma a la misericordia y la sabiduría de nuestro Dios de gracia? Capítulo 11. Ay, yo no puedo hacer nada. Después de que el corazón ansioso ha aceptado la doctrina de la expiación y ha aprendido la gran verdad de que la salvación es por fe en el Señor Jesús, a menudo se ve profundamente turbado por un sentido de incapacidad hacia lo que es bueno. Muchos gimen: no puedo hacer nada. No están haciendo de esto una excusa, sino que la sienten como una carga diaria. Lo harían si pudieran. Cada uno de ellos podría decir honestamente: el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Este sentimiento pareciera anular a todo el Evangelio y volverlo vano, pues ¿para qué le sirve el alimento a alguien hambriento si no puede alcanzarlo? ¿Cuál es el provecho del río del agua de vida si uno no puede beber de él? Recordamos la historia del doctor y del hijo de la pobre mujer. El sabio prácticamente le dijo a la madre que su pequeñito mejoraría pronto bajo el tratamiento apropiado, pero era absolutamente necesario que su niño bebiera regularmente el mejor vino y que debería pasar una temporada en alguno de los establecimientos de salud de Alemania. Esto se lo decía a una viuda que a duras penas podía conseguir pan para comer. Ahora, al corazón turbado le parece a veces que el simple evangelio de cree y vive no es, después de todo, tan sencillo, pues le pide al pobre pecador que haga aquello que no puede hacer. Para el que ha despertado realmente, pero está instruido a medias, parecería haber un eslabón perdido. Allá está la salvación de Jesús, pero ¿cómo se puede alcanzar? El alma no tiene fuerzas y no sabe qué hacer. Se encuentra a la vista de la ciudad de refugio, pero no puede entrar por sus puertas. ¿Se han tomado precauciones para esta falta de fuerzas en el plan de salvación? Sí. La obra del Señor es perfecta. Comienza allí donde estamos y no exige nada de nosotros para su conclusión. Cuando el buen samaritano vio al viajero tendido, herido y medio muerto, no le pidió que se levantara y le siguiera ni que montara en su asno y cabalgara al mesón. No, vino cerca de él y le ministró y le puso en su cabalgadura y lo llevó al mesón. Así trata el Señor Jesús con nosotros en nuestro estado miserable y desventurado. Hemos visto que Dios es el que justifica a los impíos y que los justifica por medio de la fe en la preciosa sangre de Jesús. Ahora tenemos que ver la condición en la que se encuentran estos impíos cuando Jesús obra su salvación. Muchas personas que han despertado no solo están turbadas por su pecado, sino también por su debilidad moral. No tienen ninguna fuerza con la cual escapar del cielo en el que han caído,
ni mantenerse fuera de Él en los días posteriores. No solo se lamentan por lo que han hecho, sino por lo que no pueden hacer. Se sienten impotentes, desvalidos y sin vida espiritualmente. Podría parecer extraño decir que se sienten muertos, y sin embargo así es. Son, en su propia estima, incapaces para todo bien. No pueden viajar en el camino al cielo, pues sus huesos están rotos. No hizo uso de sus manos ninguno de los varones fuertes. De hecho, ellos son débiles. Felizmente está escrito como encomio del gran amor de Dios hacia nosotros. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por nosotros. Aquí vemos socorrida a la impotencia consciente, socorrida por la mediación del Señor Jesús. Nuestra impotencia es extrema. No está escrito, cuando éramos comparativamente débiles, Cristo murió por nosotros. O, cuando teníamos solo un poco de fuerza, mas la descripción es absoluta e irrestricta, cuando aún éramos débiles. No teníamos ninguna fuerza de ningún tipo que pudiera ayudar en nuestra salvación. Las palabras de nuestro Señor eran enfáticamente ciertas. Separados de mí, nada podéis hacer. Podría ir más allá del texto y recordarte del gran amor con el que el Señor nos amó, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estar muerto es peor aún que no tener fuerzas. La única cosa en la que el pobre pecador desfallecido ha de fijar su mente y retener firmemente como su única base de esperanza es la seguridad divina que Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Cree esto y toda incapacidad desaparecerá. Tal como dice la fábula de Midas, que todo lo que tocaba lo convertía en oro. Lo mismo es cierto de la fe, que todo lo que toca lo convierte en bien. Nuestras propias necesidades y debilidades se tornan en bendiciones cuando la fe trata con ellas. Detengámonos en ciertas formas de esta carencia de fuerzas. Para comenzar, alguien dirá: Señor, parece que ni siquiera tengo fuerzas para recoger mis pensamientos y mantenerlos fijos en esos solemnes tópicos que conciernen a mi salvación. Una breve oración es casi demasiado para mí. Es así en parte quizás por causa de la debilidad natural, en parte porque me he lesionado a mí mismo por culpa de la disipación y en parte también porque me preocupo por mis cuidados mundanos, de tal manera que no soy capaz de esos elevados pensamientos que son necesarios antes de que un alma pueda ser salvada. Esta es una forma muy común de debilidad pecaminosa. Escúchame, tú no tienes ninguna fuerza en este punto y hay muchos que son como tú. No podrías hilvanar una serie de pensamientos consecutivos para salvar sus vidas. Muchos pobres hombres y mujeres son analfabetos y sin preparación, y para ellos los pensamientos profundos serían una tarea muy pesada. Otros son tan superficiales y tan frívolos por naturaleza que para ellos sería tan difícil seguir un largo proceso de argumentación y razonamiento como sería difícil volar. Nunca podrían alcanzar el conocimiento de algún misterio profundo, aunque gastaran su vida entera en el intento. Tú, por tanto, no debes desesperar. Lo que se necesita para la salvación no es el pensamiento continuo, sino una simple confianza en Jesús. Apégate a este hecho único. Cristo a su tiempo murió por los impíos. Esta verdad no requerirá de ti ninguna investigación profunda, ni penetrante razonamiento, ni argumentación convincente. Allí está. Cristo a su tiempo murió por los impíos. Fija tu mente en eso y reposa allí. Este hecho glorioso, gracioso y grandioso ha de permanecer en tu espíritu hasta que perfume todos tus pensamientos y te conduzca a regocijarte a pesar de que estás sin fuerzas, viendo que el Señor Jesús se ha convertido en tu fuerza y tu cántico. Sí, Él se ha convertido en tu salvación. De acuerdo a las Escrituras, es un hecho revelado que a su tiempo Cristo murió por los impíos cuando aún eran débiles. Tú has oído estas palabras cientos de veces tal vez, y sin embargo nunca antes has percibido su significado. Esas palabras contienen un sabor alentador, ¿no es cierto? Jesús no murió por nuestra justicia, sino que murió por nuestros pecados. Él no vino a salvarnos porque fuéramos dignos de la salvación, sino porque éramos completamente indignos y estábamos arruinados y perdidos. No vino a la tierra por alguna razón que se encontrara en nosotros, sino sola y únicamente por razones que extrajo de las profundidades de su propio amor divino,
A su tiempo, Él murió por aquellos a quienes describe, no como piadosos, sino como impíos, aplicándoles como desesperanzados el adjetivo de que mejor pudo haber seleccionado. Si solo tuvieras una mente pequeña, ocúpala con esta verdad que es adecuada para una ínfima capacidad mental y puede alentar al corazón más afligido. Permite que este texto permanezca en tu lengua como un exquisito bocadillo, hasta que se disuelva dentro de tu corazón y sazone todos tus pensamientos, y luego poco importará que esos pensamientos sean esparcidos como hojas de otoño. Personas que no han brillado nunca en la ciencia ni han mostrado la mejor originalidad de mente han sido capaces de aceptar, sin embargo, la doctrina de la cruz y han sido salvadas así. ¿Por qué no habrías de ser salvado tú? Oigo que otro clama: «Oh Señor, mi falta de fuerza radica principalmente en esto, que no puedo arrepentirme lo suficiente». Los hombres tienen una curiosa idea de lo que es el arrepentimiento. Muchos se imaginan que es preciso derramar muchas lágrimas y prorrumpir en muchos gemidos y soportar mucha desesperación. ¿De dónde proviene esta noción irrazonable? La incredulidad y la desesperación son pecados y por tanto no veo cómo puedan ser elementos constitutivos del arrepentimiento aceptable. Sin embargo, hay muchas personas que las consideran como partes necesarias de una verdadera experiencia cristiana. Están en un grave error. Aún así, sé lo que quieren decir, pues en los días de mi oscuridad yo solía sentir de la misma manera. Yo deseaba arrepentirme, pero pensaba que no podía hacerlo, y sin embargo todo ese tiempo me estaba arrepintiendo. Por extraño que suene, yo sentía que no podía sentir. Solía meterme en un rincón y lloraba porque no podía llorar, y caía en una amarga aflicción porque no podía afligirme por el pecado. Qué embrollo es todo cuando, en nuestro estado de incredulidad, comenzamos a juzgar nuestra propia condición. Es como un hombre ciego mirando a sus propios ojos. Mi corazón estaba derretido de miedo porque pensaba que mi corazón era tan duro como una piedra adamantina. Mi corazón estaba quebrantado al pensar que no se quebrantaría. Ahora puedo ver que estaba exhibiendo la cosa precisa que yo pensaba que no poseía, pero entonces sabía dónde me encontraba. Oh, que pudiera ayudar a otros a gozar de la luz de la que ahora gozo. Anhelo vehementemente decir una palabra que pudiera acortar el tiempo de su aturdimiento. Cuánto desearía decir unas cuantas palabras sencillas y pedirle al Consolador que las aplique al corazón. Recuerda que el hombre que se arrepiente verdaderamente nunca está satisfecho con su propio arrepentimiento. No podemos arrepentirnos perfectamente como tampoco podemos vivir perfectamente. Por puras que sean nuestras lágrimas, siempre habrá suciedad en ellas. Siempre habrá algo de lo cual arrepentirse, incluso en nuestro mejor arrepentimiento. Pero escucha, arrepentirse es cambiar tu mente en cuanto al pecado y en cuanto a Cristo y todas las cosas grandiosas de Dios. En esto está implicado el dolor, pero el punto más importante consiste en volver el corazón del pecado a Cristo. Si se da este retorno, entonces tienes la esencia del verdadero arrepentimiento, aunque ninguna alarma y ninguna desesperación hubieran proyectado su sombra en tu mente. Si no puedes arrepentirte como quisieras, te ayudará grandemente a hacerlo si crees firmemente que Cristo a su tiempo murió por los impíos. Piensa en esto una y otra vez. ¿Cómo podrías continuar siendo de corazón empedernido cuando sabes que por causa del amor supremo Cristo murió por los impíos? Permíteme persuadirte a que razones contigo mismo así. Impío como soy, aunque este corazón de acero no quiera ablandarse, aunque golpee mi pecho en vano, sin embargo, Él murió por gente como yo, puesto que murió por los impíos, o que pudiera creer esto y sentir su poder en mi corazón empedernido. Borra de tu alma cualquier otra reflexión y siéntate durante horas y medita profundamente en este único amor inesperado e inmerecido. Cristo murió por los impíos. Lee cuidadosamente la narración de la muerte del Señor, según la muestran los 4 evangelistas. Si algo puede derretir tu obstinado corazón, será la contemplación de los sufrimientos de Jesús
y la consideración de que Él sufrió todo esto por sus enemigos. Oh Jesús, dulces son las lágrimas que vierto, cuando arrodillado a tus pies contemplo tu cabeza herida y desfalleciente y siento todos tus dolores. Verte sangrar disuelve mi corazón, este corazón que era tan duro antes. Te oigo interceder por los culpables, y la aflicción que se desborda más todavía. Fue por los pecadores que moriste, y yo vengo como pecador, convicto por tus ojos moribundos, herido por tu mano traspasada. En verdad, la cruz es esa vara milagrosa que puede hacer salir agua de una peña. Si tú entiendes el pleno significado del sacrificio divino de Jesús, debes arrepentirte de haberte opuesto alguna vez a aquel que está tan lleno de amor. Está escrito: mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. El arrepentimiento no te hará ver a Cristo, pero ver a Cristo te dará arrepentimiento. No puedes hacer un Cristo de tu arrepentimiento, pero debes mirar a Cristo para el arrepentimiento. El Espíritu Santo, al volvernos a Cristo, nos aparta del pecado, aparta tu mirada del defecto y la dirige a la causa. De tu propio arrepentimiento al Señor Jesús, que es exaltado en lo alto para dar arrepentimiento. He oído que otros dicen: soy atormentado con horribles pensamientos. Donde quiera que voy, las blasfemias se meten furtivamente en mí. Frecuentemente en mi trabajo, una terrible sugerencia fuerza su entrada en mí, e incluso en mi cama me despierto sobresaltado de mi sueño por los susurros del maligno. No puedo alejarme de esta horrible tentación. Amigo, entiendo lo que dices, pues yo mismo he sido perseguido por este lobo. Un hombre podría esperar de igual manera luchar contra un enjambre de moscas con una espada como querer controlar sus propios pensamientos cuando son instigados por el diablo. Una pobre alma tentada, asediada por sugerencias satánicas, es como un viajero de quien he leído que fue agredido por un enjambre de abejas furiosas que cubrieron su cabeza y sus orejas y todo su cuerpo. No podía alejarlas ni escapar de ellas. Le picaron por todas partes y casi le matan. No me sorprende que sientas que estás sin fuerza para detener estos horribles y abominables pensamientos que Satanás esparce en tu alma. No obstante, quisiera recordarte el versículo de la Escritura que estamos considerando. Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Jesús sabía dónde estábamos y dónde habríamos de estar. Él vio que no podríamos vencer al príncipe de la potestad del aire. Él sabía que nos afligiría grandemente, pero aún entonces, cuando nos vio en esa condición, Cristo murió por los impíos. Arroja el ancla de tu fe en este lugar. El propio demonio no puede decirte que no eres impío. Cree, entonces, que Jesús murió incluso por personas como tú. Recuerda la manera en que Martín Lutero le cortó la cabeza al demonio con su propia espada. Oh, le dijo el demonio a Martín Lutero, tú eres un pecador. Sí, respondió él, pero Cristo murió para salvar a los pecadores. Así lo hirió con su propia espada. Ocúltate en este refugio y mantente allí. Cristo a su tiempo murió por los impíos. Si sostienes esa verdad, tus pensamientos blasfemos que no puedes echar fuera porque careces de fuerza, se irán por sí solos. Pues Satanás verá que no está respondiendo a ningún propósito al plagarte con ellos. Estos pensamientos, si tú los odias, no son tuyos, sino que son inyecciones del demonio y él es el responsable por ellos y no tú. Si te opones a ellos, no te pertenecen más que las blasfemias y las falsedades de los alborotadores de las calles. Es por medio de estos pensamientos que el diablo quisiera conducirte a la desesperación, o al menos impedir que confíes en Jesús. La pobre mujer enferma no podía acercarse a Jesús por causa de la turba, y tú estás en gran medida en la misma condición, debido a la embestida del tropel de estos terribles pensamientos. Aún así, ella extendió su dedo y tocó el borde del manto del Señor y fue sanada. Haz tú lo mismo. Jesús murió por quienes son culpables de todo pecado y blasfemia, y por ello estoy seguro de que no rechazará a aquellos que son involuntariamente cautivos de malos pensamientos. Arrójate sobre él,
con tus pensamientos y todo, y comprueba si no es grande para salvar. Él puede acallar esos horribles susurros del maligno, o puede capacitarte para que los veas a la luz verdadera, para que no te preocupes por ellos. A su manera, puede y quiere salvarte y al fin te dará perfecta paz. Solo confía en Él, tanto para esto como para todo lo demás. Tristemente, desconcertante es esa forma de incapacidad que se esconde en una supuesta falta de poder para creer. No es extraño para nosotros este clamor: «Oh, que pudiera creer, pues todo sería fácil. Yo quisiera, pero no puedo. Señor, alivíame. Mi ayuda ha de venir de ti». Muchos permanecen en la oscuridad durante años porque no tienen poder, según dicen, para hacer aquello que es la renuncia de todo poder para reposar en el poder de otro, el Señor Jesús. En verdad, todo este asunto de creer es algo muy curioso, pues la gente no recibe mucha ayuda cuando trata de creer. La fe no viene por tratar. Si una persona fuera a hacer una declaración de algo que sucedió hoy, yo no le diría que intentaría creerle. Si creyera en la veracidad del hombre que me relató el incidente y que dijo que lo presenció, yo aceptaría la declaración de inmediato. Si no lo considerara un hombre veraz, por supuesto que no le creería, pero no habría ningún intento en el asunto. Ahora, cuando Dios declara que hay salvación en Cristo Jesús, yo debo creerle de inmediato o hacerle mentiroso. Seguramente no dudarás en cuanto a cuál es el sendero correcto en este caso. El testimonio de Dios debe ser verdadero y estamos obligados a creer en Jesús de inmediato. Pero posiblemente hayas estado tratando de creer demasiado. Nosotros no apuntamos a grandes cosas. Debe bastarte tener la fe que pueda sostener en su mano esta sola verdad. Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Él entregó su vida por hombres que todavía no creían en Él, ni eran capaces de creer en Él. Él murió por los hombres no como creyentes, sino como pecadores. Él vino para convertir a estos pecadores en creyentes y santos, pero cuando murió por ellos los veía como totalmente débiles. Si te aferras a la verdad que Cristo murió por los impíos y la crees, tu fe te salvará, y puedes irte en paz. Si confías tu alma a Jesús que murió por los impíos, aunque no puedas creer todas las cosas, ni mover montañas, ni hacer otras cosas portentosas, eres salvo. La fe que salva no es la gran fe, sino la verdadera fe, y la salvación no está en la fe, sino en el Cristo en quien la fe confía. La fe, como un grano de mostaza, traerá la salvación. El punto que ha de ser considerado es la sinceridad de la fe y no la medida de la fe. Ciertamente un hombre puede creer aquello que sabe que es verdad, y como sabe que Jesús es verdadero, como sabes que Jesús es verdadero, tú, amigo mío, puedes creer en Él. La cruz es el objeto de la fe, es también, por el poder del Espíritu Santo, su causa. Siéntate y contempla al Salvador moribundo hasta que la fe brote espontáneamente en tu corazón. No hay lugar como el Calvario para producir la confianza. El aire de ese sagrado monte trae salud a la trémula fe. Muchos contempladores han dicho de allí: viéndote herido, doliéndote, desfallecido en el maldito madero, Señor, yo siento que mi corazón cree que tú sufriste así por mí. ¡Ay!, clama otro, mi falta de fuerzas está en este sentido, que no puedo renunciar a mi pecado y yo sé que no puedo ir al cielo si llevo conmigo mi pecado. Me alegra que sepas eso, pues es muy cierto. Tienes que estar divorciado de tu pecado o no puedes casarte con Cristo. Recuerda la pregunta que pasó como relámpago por la mente del joven Bunyan cuando practicaba sus deportes en el descampado un día domingo. ¿Abandonarás tus pecados e irás al cielo o conservarás tus pecados e irás al infierno? Esto le hizo sentirse extremadamente compungido. Esa es una pregunta que todo hombre tendrá que responder, porque no existe tal cosa como continuar en el pecado e ir al cielo. Eso no puede ser. ¿Debes renunciar al pecado o renunciar a la esperanza? Si respondieras sí, estoy lo suficientemente dispuesto, el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. El pecado se enseñoreará de mí y no tengo fuerzas.
Ven entonces si no tienes fuerzas, pues este texto sigue siendo válido. Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Puedes creer eso todavía? Por mucho que otras cosas parezcan contradecirlo, ¿estás dispuesto a creer en Él? Dios lo ha dicho y es un hecho. Por tanto, sujétate a Él con mano firme, pues tu única esperanza está contenida allí. Cree en esto y confía en Jesús, y pronto encontrarás poder para eliminar a tu pecado. Pero aparte de Él, el hombre fuerte armado te retendrá por siempre como su esclavo. Personalmente, nunca habría podido vencer a mi propia condición pecaminosa. Intenté, pero fracasé. Mis propensiones malvadas eran demasiado para mí, hasta que en la creencia que Cristo murió por mí, confié mi alma culpable a Él, y entonces recibí un principio vencedor mediante el cual derroté a mi yo pecaminoso. La doctrina de la cruz puede ser usada para eliminar el pecado de la misma manera que los antiguos guerreros usaban sus gigantescas espadas a dos manos y derribaban a sus enemigos con cada golpe. No hay nada como la fe en el amigo de los pecadores. Esa fe vence todo mal. Si Cristo murió por mí, impío como soy, débil como soy, entonces no puedo vivir más en el pecado, sino que he de disponerme a amar y servir a quien me ha redimido. No puedo tratar a la ligera el mal que hizo morir a mi mejor amigo. He de ser santo por su causa. ¿Cómo podría vivir en el pecado cuando Él murió para salvarme del pecado? Mira cuán espléndida ayuda es para ti que estás débil saber y creer que a su tiempo Cristo murió por los impíos como tú. ¿Ya has captado la idea? Ver la esencia del Evangelio es muy difícil, de alguna manera, para nuestras mentes entenebrecidas, prejuiciadas e incrédulas. A veces he pensado al terminar de predicar que expuse el Evangelio tan claramente que la nariz en el rostro de uno no podría ser más evidente, y sin embargo, percibo que incluso oyentes inteligentes no han podido entender lo que significaba «mirad a mí y sed salvos». Los convertidos dicen usualmente que no habían entendido el Evangelio hasta tal y tal día. Sin embargo, lo habían oído durante años. El Evangelio es desconocido no por falta de explicación, sino por la ausencia de la revelación personal. El Espíritu Santo está presto a darla y la dará a quienes se la pidan. Sin embargo, una vez dada, el resumen de toda la verdad revelada está contenido dentro de estas palabras. Cristo murió por los impíos. Oigo a otro que se lamenta así. Oh Señor, mi debilidad radica en esto, que pareciera que no puedo mantener por largo tiempo una sola mente. Oigo la palabra un día domingo y quedo impresionado, pero en la semana me encuentro con un amigo malvado y mis buenos sentimientos se desvanecen. Mis compañeros de trabajo no creen en nada y dicen cosas muy terribles y yo no sé cómo responderles, y de esta manera me encuentro arrollado. Yo conozco a este flexible plástico muy bien y tiemblo por él, pero al mismo tiempo él es realmente sincero y su debilidad puede ser tratada por la gracia divina. El Espíritu Santo puede echar fuera al espíritu maligno del temor del hombre. Puede hacer valiente al cobarde. Recuerda, mi pobre amigo vacilante, que no debes permanecer en este estado. No conviene nunca que seas mezquino y miserable contigo mismo. Ponte de pie erguido y mírate, y ve si fuiste creado para ser como un sapo bajo una rastra, temiendo por tu vida si te mueves o te quedas quieto. Tienes que tener una mente propia. Esto no es únicamente un asunto espiritual, sino un asunto que concierne la hombría diaria. Yo haría muchas cosas para agradar a mis amigos, pero ir al infierno para agradarles es más de lo que estoy dispuesto a aventurarme. Podría ser muy bueno hacer esto y aquello en aras del buen compañerismo, pero de nada sirve perder la amistad de Dios para mantener unas buenas relaciones con los hombres. Eso lo sé, dice alguien, pero aún así, aunque lo sé, no puedo cobrar valor. No puedo mostrar los colores de mi uniforme, no puedo mantenerme firme. Bien, para ti también tengo el mismo texto. Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Si Pedro estuviera aquí, diría, el Señor Jesús murió por mí
incluso cuando yo era una criatura tan pobre y débil que la criada que atizaba el fuego me condujo a mentir y a jurar que yo no conocía al Señor. Sí, Jesús murió por aquellos que lo abandonaron y huyeron. Sujeta firmemente esta verdad. Cristo murió por los impíos cuando aún eran débiles. Esta es tu vía de salida de tu cobardía. Graba esto en tu alma. Cristo murió por mí y pronto estarás listo para morir por Él. Cree que Él sufrió en tu lugar y en tu posición y que ofreció por ti una expiación satisfactoria, verdadera y plena. Si crees en ese hecho, te verás forzado a sentir: no puedo avergonzarme de aquel que murió por mí. Una plena convicción de que esto es verdad te infundirá un intrépido valor. Mira a los santos de la época de los mártires. En los primeros días del cristianismo, cuando este grandioso pensamiento del excepcional amor de Cristo fulguraba en toda su frescura en la Iglesia, los hombres no solo estaban dispuestos a morir, sino que se volvieron más ambiciosos para sufrir, e incluso se presentaban por centenas ante los tribunales de los gobernantes confesando a Cristo. Yo no digo que hayan sido sabios al cortejar a la cruel muerte, pero demuestra mi punto, que un sentido del amor de Jesús transporta la mente por encima de todo temor de lo que el hombre pueda hacernos. ¿Por qué no habría de producir el mismo efecto en ti? O que te pudiera inspirar ahora con una valiente determinación para ponerte abiertamente del lado del Señor y ser su seguidor hasta el fin. Que el Espíritu Santo nos ayude a llegar hasta este punto por medio de la fe en el Señor Jesús, y todo saldrá bien.